Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 126. El forastero en la isla de la peste. Grand Line, isla de la peste. Como se mencionó anteriormente, esta isla era quizás uno de los lugares más inhabitables de todo el mar. Cada centímetro de la tierra estaba agrietado, con lodo oscuro y tóxico que se filtraba por las fisuras. Las suelas de los zapatos de una persona normal se corroerían con solo pisarlas. Las fuentes de agua en toda la isla brillaban con un inquietante tono púrpura oscuro, y muchas áreas estaban envueltas en una espesa niebla que era visiblemente venenosa a simple vista. Las únicas plantas que sobrevivieron fueron la flora tóxica adaptada al veneno. Aunque la isla en sí era una enorme isla grande, el único lugar que podía llamarse exuberante con vegetación era el gran bosque en el centro, que estaba lleno de miasma tóxico. Los peces y las bestias marinas no se acercaban, e incluso las aves marinas evitaban instintivamente sobrevolar la isla. Era una verdadera zona prohibida para la vida, donde la existencia normal era imposible. Pero ahora mismo. Tos. Una jovencita menuda caminaba por esta isla. Ella se encorvó, apoyada en un bastón de madera agrietado. Todo su cuerpo, incluida su cara, estaba envuelto en una tela gruesa para protegerla del medio ambiente. Aún así, era evidente que su cuerpo era anormal. Sus omóplatos estaban torcidos y sobresalían, como si hubieran sido rotos a la fuerza y dejados sanar al azar. Una de sus piernas parecía rota, y un brazo estaba doblado en un ángulo muy antinatural, la carne tan delgada que parecía un esqueleto. Uno de sus ojos estaba ciego, pero a juzgar por la humedad y la forma del ojo restante, debe haber sido una gran belleza en el pasado. Evitó los peligrosos pozones y ríos venenosos, específicamente bordeando el gran bosque central, escalando la montaña de picadura de veneno, que tenía una elevación relativamente más alta. Casi allí. Me pregunto si ese caballero encontró la medicina que necesita el abuelo Milas. Ella jadeaba pesadamente. Con su cuerpo, esto era naturalmente agotador. Pero ella no tenía elección. El grupo de sobrevivientes en esta isla había logrado vivir tanto tiempo gracias a la ayuda de cierto caballero, pero eso fue todo. Aparte de ella, que había llegado a la isla hace relativamente poco tiempo, los cuerpos de todos los demás estaban en pésimas condiciones debido a la exposición prolongada al veneno. Si es posible, no deben inhalar más niebla tóxica. Entonces, ella era la única que podía hacer esto. Por supuesto ella lo sabía. Las medidas de protección en su cuerpo no abordaban el problema de raíz. Podía sentir que el veneno se infiltraba lentamente en su cuerpo, enviando un dolor sordo por todas las extremidades. Quizás esta era la intención de los dragones celestiales. Querían ver morir a los exiliados aquí después de un sufrimiento prolongado y profundo. Pero, de nuevo, no tenía otra opción. Debo sobrevivir, tengo que volver, el abuelo y el hermano mayor todavía me esperan. Esta convicción era la única razón por la que seguía en pie. Ella tenía una razón para vivir. Este poquito de dolor, no es nada. Susurrando para sí misma, plantó su bastón firmemente en el suelo, provocando que saliera líquido tóxico del suelo. Se dirigió hacia una cueva no muy lejos, el lugar designado donde se reunían con ese caballero todos los meses para recibir suministros. Pero justo en ese momento. La niña captó algo en su visión periférica y su cuerpo se congeló instantáneamente. Porque en ese momento, vio débilmente estallar una explosión de brillo azul dentro de la niebla tóxica del enorme bosque debajo de Venom Sting Mountain. Entonces. Raspa. Surgió un sonido de fricción masiva y se estaba acercando. La niña quería esconderse, pero con su condición física, no podía esquivarla a tiempo. Entonces, solo pudo observar como una enorme sombra emergía débilmente de las profundidades de la niebla. Otra nueva criatura del bosque de miasma. Al ver esto, la niña se tensó, agarrando instintivamente su bastón con más fuerza.
El bosque de miasma era el lugar más peligroso de la isla de la peste. Estaba lleno de numerosas criaturas venenosas, en su mayoría monstruos liberados por el reino Hadi a instancias de los dragones celestiales. Solo los monstruos con inmensa vitalidad podían adaptarse a este entorno. Si había una pequeña posibilidad de supervivencia afuera, el bosque era una verdadera zona de muerte donde la probabilidad de supervivencia era cero. ¿Qué es eso? Luchó por moverse detrás de una roca. Entonces... exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Su ojo restante se abrió al ver las cosas emergiendo de la espesa niebla tóxica. De hecho, era un monstruo enorme, de al menos 20 metros de largo, parecido a un lagarto retorcido y deformado. Su sangre colorida indicaba su aterradora toxicidad. Y este fue solo el primero. Junto a él, aparecieron juntos otros 3 gigantes de tamaño similar. La niña sabía que estos monstruos probablemente eran los depredadores ápice más peligrosos incluso dentro del bosque de miasma. Pero ahora mismo, todos estaban muertos. Sus enormes cuerpos simplemente estaban siendo arrastrados fuera del bosque por una figura frente a ellos. La niña vio la figura. Era una figura esbelta vestida de blanco, rodeada de extrañas nubes entretejidas de blanco y azul. Lo que más llamó la atención de la niña fue la máscara de bestia marina en su cabeza. Era una máscara de oveja. Oh. En este momento, su mirada pareció fijarse en la niña, y de hecho la saludó desde lejos. Yo, jovencita, eres una sobreviviente en esta isla. Me perdí en el camino de la vida, así que decidí cazar algo. Mientras hablaba, bajo la mirada horrorizada de la niña, el hombre de la máscara de oveja dio un paso adelante. Entonces... grupos de nubes de llamas entrelazadas blancas y azules aparecieron instantáneamente bajo sus pies. Se subió a las nubes de llamas, caminando hacia arriba paso a paso. Aún más aterrador. La pila de cadáveres monstruosos detrás de él se elevó en el aire junto con él. En solo unos momentos, llegó frente a la niña, cuya expresión estaba congelada. Entonces, jovencita, ¿puedes guiarme de regreso al camino correcto? Puedo ofrecer estas presas a cambio. Habló casualmente. ¿Camino correcto? Sí, alguien me pidió que buscara a una chica llamada Cory. Ella debería haber estado en esta isla. Quizás tú. Cuando el hombre de la máscara de oveja dijo esto, la cara de la niña se puso pálida como la nieve. Pero en ese preciso momento... El hombre de la máscara de oveja se detuvo abruptamente. Al mismo tiempo. Rumble. El suelo frente a él se derrumbó repentinamente, hundiéndose para formar un enorme agujero que lo separó de la niña. Oh. El hombre de la máscara de oveja hizo una pausa, mirando hacia un lado. No parecía demasiado cauteloso, porque el ataque de hace un momento no era un ataque, sino una advertencia. Campo de gravedad, campo de separación, clac. Clac. El sonido de los zuecos de madera golpeando el suelo resonó. Al momento siguiente, apareció una figura en la dirección en la que miraba el hombre máscara de oveja. Disculpas, actuar tan precipitadamente es realmente grosero, pero invitado no invitado, era una figura alta. Tenía el pelo corto y negro, barba alrededor de la boca, vestía un kimono morado claro con guardamanos y un abrigo estándar sobre los hombros. Sostenía una espada en la mano derecha y llevaba una bolsa al hombro. Más notablemente, era la cicatriz sobre sus ojos. Una cicatriz en forma de X, no muy vieja. Era un hombre ciego. Y en este momento, sus ojos entrecerrados parecían sentir la existencia del hombre máscara de oveja, mirando ligeramente hacia él. Capítulo 127. Nombre en clave Itsuhiri, a tu servicio. Mirando al hombre sosteniendo su espada en un agarre inverso como un bastón, el hombre de la máscara de oveja se encogió de hombros con una sonrisa. Oh Dios, ¿qué es esto? Solo quería pedir direcciones. No necesita estar tan tenso, señor. Dijo, una expresión sutil en su tono y los ojos detrás de la máscara. Claramente, reconoció al hombre. Esa apariencia icónica, esa habilidad icónica. Y la voz de la enciclopedia de la fruta sonando en sus oídos. Usuario de fruta del diablo hizo descubierto fruta del diablo confirmada. Para Mesía fruta, Susi no mi barra, analizando, habilidad de la fruta. Puede manipular la gravedad en las cercanías. Efectos por nivel. Nivel 3. Obtiene el efecto de fruta completo.
Puede manipular la fuerza y la dirección de la gravedad cercana, haciendo que los objetos y los seres vivos caigan más rápido o floten sin peso. El rango y la intensidad varían, consumiendo diferentes cantidades de resistencia. Requiere 1900 millones de vallas para desbloquear. Nivel 4. Desarrollo en profundidad. Puede adjuntar la gravedad de las armas o de objetos, la mejora de la potencia de ataque. Puede manipular la gravedad para formar atracción y repulsión, que lidiar con varios ataques y situaciones. Requiere 3800 millones de vallas para desbloquear. Nivel 5. Fruta despertar mundo de la gravedad. La capacidad puede afectar el medio ambiente circundante, en una escala más grande. Puede cambiar la gravedad dentro de un área, tire hacia abajo de meteoros del cielo, o crear pozos sin fondo. Requiere de 12,7 mil millones de berries para desbloquear permanente. Progreso del análisis. 0%. Sí, el oponente poseía la fruta Susi, una de las frutas paramesía con el techo teóricamente más alto. Y la espada en su mano era una de las 12 espadas de grado supremo, la línea del jugador. Él era el futuro almirante de la marina, Fujitora Iso. Eso no servirá. Pero claramente, el futuro almirante no confiaba en él. Este anciano no es de los que le gusta tratar a los invitados con rudeza, ni me gusta entrometerme en los asuntos de los demás, pero, su voz se volvió severa. La máscara en tu cabeza ha estado causando bastante revuelo en los mares últimamente. Agarró su espada con más fuerza. ¿Lo eres, un miembro de los Zodíaco? No. Ah, sí. Al oír esto, las ovejas de la máscara de hombre no lo niegan. Él palmeó el polvo de su ropa blanca. Gracias a la líder a favor, me sirven como uno de los principales ejecutivos de la Zodiac. Su tono de voz seguía siendo suave. Nombre en código Itsuhiri, la oveja, a su servicio. Entonces no me equivoco. Al escuchar esto, la voz de Iso se hizo más pesada. Recientemente causó caos en el archipiélago Sabaody, secuestró a un noble mundial e incluso traspasó la línea roja. Una poderosa organización criminal, al ver a alguien como tú en esta isla, este anciano no puede ignorarlo. Bueno, no fue difícil de imaginar. Aunque los zodíacos no eran piratas, en los informes del gobierno mundial y del periódico Noticias Económicas Mundiales, ciertamente no fueron retratados de manera positiva. Al menos la etiqueta de organización criminal era ineludible. Este anciano juró proteger a la gente de esta isla hasta el final. Con esas palabras, blandió su espada abruptamente hacia la chica a su lado. Al momento siguiente, una fuerza repulsiva empujó a la niña suavemente, aterrizándola a salvo a cierta distancia. Simultáneamente, la bolsa en el hombro izquierdo de Iso voló hacia sus manos, derramando algunos contenidos: comida, agua y medicinas. Su intención era clara. Si estallaba una pelea, quería a la chica lo más lejos posible. Esto es algo confuso. Al ver esto, Itsuhi negó con la cabeza. Si mi información es correcta y mis ojos no me engañan, su postura parece un poco extraña, señor. Señaló el uniforme de Iso y la insignia que llevaba. Esa insignia que llevas pertenece a la Guardia Real del Reino Adi, ¿no? Dijo en voz baja, su significado claro. El Reino Adi fue el origen de la tragedia de esta isla, cómplice de los dragones celestiales. Iso vistiendo el uniforme de la Guardia Real Adi, su identidad era evidente por sí misma. Su postura parecía realmente extraña. Por supuesto, aunque preguntó, Itsuhi tenía algunas conjeturas. Al escuchar las agudas palabras de Itsuhi, Iso se quedó en silencio por un momento. Este uniforme no es mi deseo. Lo uso solo por obligación debido a una deuda de gratitud. Una vez que se pague la deuda y se corten los lazos, la romperé. Pero proteger a la gente de esta isla es mi verdadero deseo. Mientras hablaba, Aki surgió de él. Entonces, por favor vete. Pero justo en ese momento. Espera, tío Iso. La chica a lo lejos finalmente habló. Al escuchar su voz, Itsuhi se quedó atónito. Porque la niña no solo tenía una discapacidad física, sino que su voz era extremadamente ronca, como si sus cuerdas vocales hubieran sido desgarradas intencionalmente. Hablar le pareció difícil. Pero ella luchó por ponerse de pie con su personal. Tú dijiste que él secuestró a un dragón celestial. Su voz tenía un toque de anticipación.
Entonces, sin esperar la respuesta de Iso, miró a Itsuhi. ¿Acabas de decir que estabas buscando a alguien llamado Kori? Exactamente. Itsuhi asintió. De hecho, el incidente causado por mi colega está relacionado con la señorita Kori. El dragón celestial llamado Sanambokamu que se llevó era el que sabía. Él agitó la mano. Por cierto, la palabra secuestro no es precisa, solo queríamos hacerle algunas preguntas, no exigir rescate ni nada. Al escuchar el nombre de Ambokamu, la niña se puso extremadamente agitada. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, su rostro e incluso su único ojo se enrojecían. Ambokamu, ella apretó los dientes. ¿Qué le pasó? Muerto, o, más exactamente, estaba disperso. Al ver su reacción, Itsuhi se dio cuenta de la verdad. Parece que mi suerte no es mala, jovencita, debes ser la señorita Kori, ¿verdad? Al escuchar esto, Iso detuvo su postura de batalla. Especialmente al escuchar el nombre del dragón celestial y su muerte. La expresión del futuro almirante se volvió solemne, mostrando una pizca de satisfacción y respeto. Y, soy. Al escuchar la pregunta de Itsuhi, Kori hizo una pausa. Luego, ella asintió suavemente. Su rostro, que había sido fuerte e impasible desde que llegó a la isla de la peste, mostraba nerviosismo incontrolable y anticipación por primera vez. Sí. Aunque casi no tenía noticias del mundo exterior en Plague Island. Iso traía suministro semanalmente, pero eso era todo, sin periódicos. Ella nunca había oído hablar de El Zodíaco. Pero ella no era estúpida. Ella entendió una cosa. El otro partido debe ser una organización extremadamente poderosa. Para que tal organización mate a un dragón celestial y, según los informes, atraviese la línea roja por su bien, debe haber una razón. Y esa razón, Kori casi no se atrevía a imaginarlo. Era una posibilidad demasiado hermosa, demasiado onírica para ser real. Pero ella no pudo evitar pensar en ello. Las personas atrapadas en la oscuridad durante demasiado tiempo albergarían una inmensa esperanza incluso por un tenue rayo de luz. Incluso si el fuego ardía debajo de esa luz, lo perseguirían sin importar las quemaduras. Afortunadamente, lo que trajo el hombre llamado Itsuhi no fue fuego abrasador sino luz verdadera. Señorita Kori. Su voz se suavizó. Sacó algo del bolsillo. Era una muñeca. No exquisito, ni siquiera en mal estado. Débilmente, se parecía a un par de hermanos, un niño y una niña. Al verlo, Kori sintió que su respiración se detenía. Porque ella nunca lo olvidaría, fue un regalo de su hermano en el pasado. Lo hice yo mismo, Kori. En ese pequeño pueblo de pescadores, el niño llamado Alan no podía regalarle a su hermana una muñeca exquisita. Donde quiera que vayas, permanecerá a tu lado y te protegerá por mí. ¿En serio? Alan. Si los malos me llevan, ¿vendrás a salvarme también? Por supuesto. Eres mi hermana. ¿Qué pasa si los malos dan miedo? Entonces también me daré miedo, incluso si muero 100 veces, te traeré de regreso. Todo lo que podía dar era una promesa y amor. Esa fue la razón por la que la niña llamada Kori pudo persistir hasta hoy. No podía llevar la muñeca con ella, pero creía en su hermano. Y ahora, los hechos lo demostraron. Su creencia tenía una respuesta. Tu hermano Alan me pidió que te trajera a casa. Mientras la voz de Itsuhi caía, la niña rompió a llorar. En medio de los sollozos. Clic. Iso envainó lentamente su espada. Miró al cielo. Estaba ciego, pero sabía que el cielo sobre Plague Island siempre era sombrío y deprimente. Pero ¿por qué sintió calor en sus ojos hoy? De verdad, un buen día. Capítulo 128. Mero veneno mortal, ¿por qué no podemos comerlo? Isla de la Peste Sur, hogar de sobrevivientes. Como uno de los lugares de reunión de sobrevivientes en toda la isla, este lugar era esencialmente una serie de cuevas hechas por el hombre excavadas en un terreno relativamente alto. A pesar de esto, el aire turbio aún transmitía el olor a veneno esparcido. En comparación con el exterior de Plague Island, la situación aquí era un poco mejor, pero solo un poco. Dentro de la cueva, decenas de figuras acurrucadas sobre telas andrajosas que apenas pasaban por camas. La mayoría tenía discapacidades físicas o debilidad.
Algunos tenían la piel cubierta de pústulas, algunos tenían las articulaciones torcidas y otros parecían haberse amputado las piernas debido a la erosión del veneno. Todavía se podían ver rastros de propagación del veneno en los tocones. Bien, tos. En lo profundo de la cueva, en una plataforma de piedra relativamente seca, un anciano tosió débilmente mientras hablaba. Alguien vino a sacarte, eso es bueno. Claramente estaba extremadamente débil, su cuerpo cubierto de manchas tóxicas moradas, respirando con dificultad. Pero sus ojos nublados brillaban de alivio. El veneno aún no ha penetrado profundamente en ti. Aunque al menos no hay antídoto para el veneno de Plague Island, aún te quedan muchos años de vida. Originalmente planeamos pedirle al señor Iso que se lo llevara después de que muriéramos. Dado que ahora hay una posibilidad, debería irse rápidamente. Él dijo. Pero abuelo Milas, todos. La voz de Cory era baja. La alegría de aprender el propósito de Itsuji antes fue borrada por la culpa y la renuencia. Miró a todos en el hogar de sobrevivientes, incluyendo al líder Milas. Casi todos los demás eran esclavos arrojados aquí por dragones celestiales o nobles de naciones afiliadas al gobierno mundial. Cuando llegó a esta isla, estas personas la aceptaron y la ayudaron. De lo contrario, habría muerto en algún lugar de la isla hace mucho tiempo. No lo pienses demasiado, Cory. Mila sonrió. Desde que el señor Iso comenzó a ayudarnos, nuestras vidas han sido mucho mejores que las de los sobrevivientes en años anteriores. Al menos no moriremos dolorosamente por comer alimentos venenosos cuando nos morimos de hambre, Además, nuestros cuerpos han sido vaciados por el veneno. Irse no tiene sentido. Él declaró el hecho. Aunque ese hecho fue su muerte. Ve a reunirte con tu familia. La voz de Milas tenía un toque de envidia. Pero Cory claramente quería decir más. Pero justo en ese momento. Piérdete rápido, niña. El hombre de la pierna amputada la miró fijamente. Cuando te hayas ido, puedo conseguir más suministros. ¿Por qué dices cosas innecesarias cuando tienes tanta oportunidad? Sí, si te atreves a decir tonterías sobre quedarte, te mataré hoy. La cueva se volvió ruidosa al instante. Esto es verdaderamente. Al ver esto, Iso, parado a la entrada de la cueva, agarró su espada de bastón con fuerza. ¡Qué vergüenza para este anciano! Su voz transmitía ira y tristeza sin disimulo. La separación entre la vida y la muerte siempre es conmovedora, señor Iso. Pero comparado con él, Itsuji parecía tranquilo. Tengo un poco de curiosidad. ¿Por qué te convertiste en el capitán de la guardia del ejército del reino Adi? Con tu fuerza, no debería ser difícil sacarlos de aquí, ¿verdad? Él preguntó. Al escuchar esto, Iso se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo, este anciano una vez perdió su libertad debido a deudas de juego. La familia real del reino Adi redimió a este anciano a través del gobierno mundial. Esta es una deuda de gratitud. Para pagar esta deuda, este anciano aceptó la solicitud del gobierno mundial y se convirtió en el capitán de guardia del ejército del reino Adi, al que se le ordenó vigilar este lugar durante 2 años. Mientras hablaba, apretó los dientes. Claramente, al elegir pagar la deuda, nunca esperó enfrentar tal misión. De lo contrario, nunca habría aceptado este deber. Por supuesto, con su carácter, incluso si la familia real Adi le hubiera hecho un favor, nunca habría ignorado la tragedia en esta isla originalmente. Este anciano consideró sacarlos y establecerlos primero, luego regresar al reino Adi para entregarse. Incluso si volvía a ser encarcelado y perdía la libertad, la deuda sería saldada. Iso miró a los supervivientes de la cueva. Pero ellos se negaron. El veneno de Plague Island es extremadamente potente, casi incurable. Cuando este anciano llegó hace más de 1 año, el veneno ya había entrado en sus órganos. Así que no querían molestar a este anciano, ni a sus familias. Solo esperaban que este anciano pudiera traerles algunos suministros todos los meses. Dijo profundamente, con la voz llena de culpa. A pedido de los sobrevivientes, no fue difícil escuchar que nadie quería morir. Pero no tenían elección. Sabiendo que no les quedaba mucho tiempo, arriesgándose a ofender al gobierno mundial y poniendo en peligro a sus familias para escapar, no tomaron esa decisión. Hablando, Iso miró a Cory. En menos de 1 mes, este anciano habrá cumplido el acuerdo.
Si no hubieras llegado, este anciano planeaba llevarse a Cory después de cumplir el acuerdo. Después de que encuentre a su familia, acarició suavemente la espada en su mano. Este anciano terminaría todo personalmente. Al escuchar esto, Itsuji entendió. Miró a la gente en la cueva. Su habilidad le decía que todos aquí no vivirían más allá de este mes. Sabía que aunque Iso era ciego, su poderosa observación aquí hizo que sus sentidos fueran más agudos que los de la gente normal. El futuro almirante también debe ver que el tiempo de los sobrevivientes se estaba acabando. Recuerdo que en la historia original, Iso de hecho sirvió como capitán de guardia de un reino, que luego pereció, con la familia real muerta. Iso fue encarcelado como el principal culpable de la destrucción del reino. No fue liberado hasta el reclutamiento militar mundial 4 años después, ascendido a almirante. Itsuji reflexionó, conectando los puntos. Claramente, el reino al que Iso servía en la historia original era el reino Adi. Y la razón de la destrucción de ese reino, estaba justo delante de él. Este espadachín ciego eligió vengarse de las personas que sufrían en la isla de la peste. Pensando en esto, Itsuji lo encontró algo absurdo. El rey del reino Adi fue realmente un genio, asignando a alguien como Iso a proteger esta isla, lo que eventualmente provocó la desaparición de su propio reino. Tus ojos también. Ser incapaz de ver es realmente una bendición. La inmundicia de este mundo es insoportable de ver. Este anciano prefiere no verla. Dijo Iso con calma. Entendido. Itsuji sonrió. Sin embargo, señor Iso, cerrar los ojos no hace que las cosas desaparezcan. Se puso de pie, acariciándose la ropa. Si me preguntas, en lugar de no mirarlo, ¿por qué no? Cámbialo. Con eso, se dio la vuelta y entró en la cueva. Todos, pongan esas baratijas en sus manos. El pan no llena. Atrapé bastante juego hoy, lo suficiente para compartirlo con todos. Se refirió a la enorme bestia cadáveres, se había arrastrado fuera de la cueva. XN. Los sobrevivientes se quedaron mudos. Solo Cory susurró a Itsuji, señor Itsuji, yo quería decirle a usted antes, las bestias en el miasma bosque son altamente tóxicos y no comestibles. No es así. Antes de que ella termine, Itsuji respondió con rectitud. Vergüenza decir que he hecho un poco de investigación sobre los venenos. El mero mortal veneno, inofensivo. Cory. Interrogación de cierre, antes de que ella pudiera reaccionar. Itsuji agitó su mano con suavidad. Un pequeño montículo de repente procedó del enorme monstruo de los cadáveres de los laicos, empujando directamente enfrente de la cueva. Antes de Cory podría exclamar, ella vio a Itsuji aparecen al lado de los cadáveres. Él extendió la mano y acarició los cadáveres suavemente. Siguiente. VMMM. Algo que parecía fluir de su mano un color púrpura oscuro líquido. Pero en el momento en que el líquido apareció de Itsuji y la mano, que cambiaba constantemente, poco a poco quedó claro y transparente, finalmente, llegar a una claridad increíble. Luego, goteaba sobre los cadáveres. Iso parecía sentir algo y se puso de pie. Esto es, no solo él. Cory y los otros sobrevivientes vieron los cambios en los cadáveres. La colorida sangre tóxica que fluía en la superficie y la carne tóxica púrpura que se filtraba de las escamas cambiaron rápidamente. La sangre permaneció colorida pero adquirió un hermoso tono. La carne tóxica se volvió radiante, luciendo increíblemente deliciosa. Al mismo tiempo. Entonces, ¡qué fragante! Una fragancia indescriptible llenó la cueva al instante. No era el aroma de ninguna especia o flor, sino algo más dulce. Todos sintieron que con solo olerlo, el dolor y la debilidad provocados por el veneno en sus cuerpos parecían disminuir. Gulp, gruñido. Los sonidos de deglución y los gruñidos estomacales aumentaron uno tras otro. Como se mencionó anteriormente, aunque Iso los ayudó, en el pasado era jugador y tenía pocos ahorros. Así que los suministros que trajo nunca fueron muy buenos. Justo en ese momento, vieron a Itsuji levantar la mano elegantemente. Todo el mundo, vine a llevarme a Cory. Pero me da vergüenza decirlo, sirvo como doctor y comandante de la legión dentro de la organización, no puedo ignorar tu condición. Además, tengo mis propias actividades en esta isla. Así que, por favor, cene primero.
Después de comer y beber hasta saciarme, desintoxicaré y sanaré a todos uno por uno. Todos. ... Doctor y comandante de la Legión. Estas dos profesiones no parecían estar relacionadas en absoluto. Y. ¿Tú dijiste, desintoxicar? ¿Sanar? Preguntó un sobreviviente ingenioso con voz temblorosa, captando el punto clave. Todos reaccionaron, mirando a Itsuji con incredulidad. Incluida Kori, que miró a esta misteriosa potencia que conoció por primera vez con anticipación. Entonces, vieron a Itsuji asentir con confianza de nuevo. Te lo dije. Mero veneno mortal incurable, solo un pequeño problema. Capítulo 129. Caballeros, bebamos juntos. Dentro de la cueva, Iso sostenía un trozo de carne asada fragante. Huele bien, no es necesario, este anciano está lleno. Terminó la carne en unos pocos bocados y rechazó cortésmente otra pieza ofrecida por Kori. Sus agudos sentidos le dijeron. Esta carne estaba increíblemente limpia. No solo libre de veneno, sino que se eliminaron casi todas las impurezas dañinas para el cuerpo. De hecho, es una habilidad. Su mirada se desvió ligeramente hacia la figura con la máscara de oveja no muy lejos. No tenía malas intenciones hacia Itsuji. Su observación era simplemente la curiosidad instintiva de una potencia. Porque la habilidad de Itsuji parecía bastante única para él. Estaba seguro de que cuando los cadáveres de las bestias fueron empujados a la entrada de la cueva, el suelo de la isla había cambiado. Además, el fuego que asaba la carne era convocado por Itsuji. Ardía sin combustible, a diferencia de cualquier fuego real. Lo más importante. De verdad. Viendo lo que Itsuji estaba haciendo, Iso murmuró internamente. Itsuji caminaba entre los supervivientes. De su mano, un líquido increíblemente claro y transparente goteaba continuamente, convirtiéndose en niebla que seguía sus pasos. En ese momento, un sobreviviente cuyo cuerpo se había vuelto negro púrpura y había perdido la movilidad básica fue envuelto por la niebla. A medida que la niebla se infiltraba en su cuerpo, se desarrollaba una escena increíble. El color púrpura negro del sobreviviente se desvaneció a una velocidad visible a simple vista. Luego, sus gemidos dolorosos se debilitaron, reemplazados por el sonido de una respiración suave. Tocó su cuerpo instintivamente. Mi veneno, Bien. Estoy curado. Su exclamación hizo que muchos otros sobrevivientes curados en la cueva lo animaran. El veneno de Sur también se ha ido. Señor Itsuji, es increíble. Larga vida. Podemos irnos vivos. Miraron a Itsuji caminando en la cueva como si miraran a un dios caminando entre los hombres. Pero Iso podía sentir claramente. Ese antídoto terriblemente efectivo, es realmente un veneno aterrador en sí mismo. En la mano de Itsuji, el líquido púrpura oscuro que acaba de emerger, en realidad era un veneno extremadamente aterrador. Su efecto conmocionó incluso a Iso. Los venenos en Plague Island fueron recolectados por dragones celestiales de todo el mundo, ya extremadamente potentes y casi incurables. Pero el veneno en la mano de Itsuji, a la vista de Iso, superó la niebla tóxica de la isla en innumerables ocasiones. Sin embargo, en el momento en que estos venenos aterradores aparecieron de Itsuji, sufrieron una transformación. Su toxicidad interna pareció cambiar instantáneamente al extremo opuesto, formando ese increíble antídoto. Habilidad asombrosa. Así Iso solo podía suspiró. Él no podía entender lo de la fruta Itsuji había comido, pero la capacidad fue, sin duda, notable. Y era verdad. Rollamos, sector clon, Itsuji veneno de la fruta nivel 5. Crea aterrador veneno. El veneno abarca los efectos de casi todos los venenos en el mundo, incluyendo neurotoxina, corrosivo toxina, citotoxina, biotoxin, convirtiéndolo en el más fuerte de veneno mortal. El usuario es inmune a casi todos los venenos. Reverse Fruit LV4. Desarrollo en profundidad. Puede revertir las propiedades y atributos de los objetos no vivos, incluido el sabor de los alimentos y las propiedades de los medicamentos. Dos de las frutas del diablo que poseía Itsuji fueron la fuente de este milagro. El veneno del veneno, la fruta venenosa, era el veneno más fuerte del mundo, abarcando todas las propiedades tóxicas, problemático incluso para monstruos como TH.
La fruta inversa, obtenida del vicecanciller Saldead durante la demostración de las tres fuerzas, podría revertir las propiedades de los seres no vivos. NLB4, podría revertir las propiedades medicinales. La combinación de los dos creó la poción que Itsuji usó. La destrucción de nervios, células, sangre y músculos de la fruta veneno se convirtió en restauración por la fruta inversa. Esto hizo que la poción fuera efectivamente una panacea. En esta isla de la peste llena de veneno, de hecho, no era diferente de un dios. Pero esto no fue todo. Kori, también desintoxicada por Itsuji, observó felizmente la alegre escena. Ver a quienes la salvaron ser salvados fue una delicia. Pero mirando de cerca. Aunque los sobrevivientes fueron desintoxicados y reparados sus daños celulares musculares, restaurando su salud. Su aura y complexión aún estaban lejos de ser normales. Casi todos los sobrevivientes tenían marcas de deformidad o discapacidad, y casi todos tenían auras débiles. Miembros amputados o mutados debido al dolor por veneno, vitalidad reducida a casi la muerte por erosión por veneno. Estas fueron las marcas inevitables que dejó esta isla. Después de la alegría, la mirada de Kori se atenuó ligeramente, incluyéndose a sí misma. Debido a Ambokamu, su discapacidad física fue quizás la más grave entre todas las sobrevivientes. Pero claramente, Kori lo entendió. Esto no se pudo evitar. Que todos se desintoxiquen y se reúnan con su familia ya es un gran final. En cuanto a las partes más bonitas, Kori ya no era una niña. Ella sabía que el mundo no era un cuento de hadas. Pero ahora, prepárese para el siguiente paso del tratamiento. La voz risueña de Itsuji se lo dijo. Incluso en el mundo real, los cuentos de hadas pueden existir. Itsuji extendió su mano de nuevo. Pero esta vez, el líquido que goteaba de su mano no era el líquido púrpura oscuro ordinario. Esa gota era pura, negra como la muerte. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En este momento, Iso, que había estado en silencio debido a la aparición de los sobrevivientes, agarró su espada de bastón abruptamente, una reacción instintiva al peligro. Sus ojos ciegos cerrados miraron fijamente a Itsuji, los músculos faciales temblando de conmoción. Señor, eso es. En ese instante, su observación aquí no sintió veneno. En ese instante, la cosa emergió de la mano de Itsuji, parecía la muerte misma. A la vista de Fujitora, esa gota de líquido era como un agujero negro devorándolo todo. Y era verdad. Veneno fruta venenosa despertar. Puede crear una pequeña cantidad de veneno mortal de tono negro. Este veneno no actúa a través de los efectos de las neurotoxinas citotoxinas, sino que se dirige directamente a la fuerza vital de la víctima, agotándola continuamente hasta la muerte. Mirando el aterrador veneno en su mano, Itsuji mantuvo la calma. Al revés. El susurro cayó. Dentro de la muerte, nació la luz. El oscuro veneno de la muerte se hizo evidente al instante, como antes. Solo que esta vez, su claridad era onírica, casi invisible a simple vista. El veneno de la muerte actuó directamente sobre la fuerza vital. Naturalmente, su efecto inverso era consistente. Podía aumentar y restaurar directamente la fuerza vital del usuario. Pero esto aún no era todo. Itsuji levantó la mano suavemente. Entonces. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Kori, Iso y todos los presentes vieron. Su mano se transformó en una extraña garra de bestia. Una garra esbelta y hermosa cubierta de escamas. El brillo dorado y azul fluía y cambiaba entre los colores, lleno del aura de la vida. Nubes de llamas entrelazadas azules y blancas rodeaban su brazo, haciéndole parecer aún más una deidad. Desde la punta de la garra, volutas de luz azul fluyeron lentamente. Kori reconoció de inmediato que la luz era idéntica al brillo azul en el bosque antes de que apareciera Itsuji. Luego, Itsuji fusionó suavemente la luz azul con el líquido en su mano. Entonces, VMMM. Brillantes de 7 colores floreció dentro del líquido. Caballeros. Bebamos juntos esta agua de la vida. Riendo, Itsuji habló, y el agua se convirtió en una niebla de 7 colores, salpicando toda la cueva. El milagro de la vida descendió aquí, donde cayó la niebla de 7 colores. Las deformidades en todos los sobrevivientes comenzaron a corregirse instantáneamente.
Sus cimientos corporales, inevitablemente debilitados por el veneno, comenzaron a llenarse rápidamente. Lo más importante, sus extremidades faltantes comenzaron a picar, brotó carne nueva y luego mi mano. Mi pierna volvió a crecer. ¿Estoy soñando? Las extremidades regeneradas los hacían sentir como si estuvieran en un sueño. Especialmente Cory. Sintió que la fuerza volvía a su pierna con los tendones cortados, sus huesos rotos de la mano, el omóplato destrozado y todas las cicatrices de su cuerpo parecían repararse en una corriente cálida. Finalmente, ella se dio cuenta, su ojo ciego había vuelto a brillar. Se tocó la cara y los ojos instintivamente. Itsuhi parecía preparada, entregándole un espejo. Cory se vio en el espejo. El hermoso rostro casi la hizo llorar de nuevo. No por la belleza. Después de todo, le importaba poco la apariencia. Pero claramente, Iso entendió sus sentimientos. Oh. El espadachín que se cegó por culpa e inquietud por la tragedia de Isla de la Peste volvió a abrir los ojos. En su mirada, vio una escena que nunca olvidaría. Animando a la gente que alguna vez había sufrido. Una hermosa niña parecida a un elfo, un hombre fuerte que alguna vez fue amputado, un anciano que alguna vez estuvo desesperado, rodeando la figura vestida de blanco con una máscara de oveja. Iso volvió la cabeza. Vio eso dentro y fuera de la cueva estéril, una vez llena de veneno. Vegetación verde y hermosas flores habían florecido sin saberlo. La vida siempre encuentra un camino. Incluso en un ambiente asqueroso sin un punto de apoyo, una vez que aparezca la esperanza, volverán a florecer. Los ojos de este anciano, todavía puedo ver cosas hermosas, Iso reveló una sonrisa gentil. De verdad, maravilloso.